Estimados seguidores de las redes sociales del Centro Pedagógico y Cultural Simón y Patiño, quiero comentarles que, como a todos, también a nosotros nos llegó el tiempo de reinventarnos y lo estamos haciendo poco a poco a través de los medios digitales que nos permiten llegar, como hoy, más allá de nuestras sedes, gracias a Internet, permitiéndonos viajar muy lejos y acercarnos así también a más personas, tanto en tiempo real como en tiempo remoto, y asimismo estar presentes en espacios geográficos distintos. Esperamos ser recibidos por nuestros seguidores con la misma calidez de lo acostumbrado, a pesar de esta nueva realidad vivida ya durante los últimos 6 meses. Todos estos largos meses estamos abocados a nuestro trabajo intentando dar continuidad a las actividades del centro, y es en estas extrañas circunstancias que nos toca entregar lo mejor de nosotros en beneficio de nuestras comunidades, aspecto que particularmente celebro, y por ello hoy, 11 de octubre del 2020, queremos que sea un día especial. Pues es un placer dirigirme a ustedes en esta oportunidad para ofrecerles un nuevo volumen de nuestra serie de documentales Testimonios de la Literatura Boliviana, colección que ya cuenta con 16 documentales dedicados a importantes representantes de la literatura de nuestro país. En esta oportunidad estrenamos el número 17 y con él estaremos recorriendo la vida y obra de la escritora orureña Laura Villanueva Rocabado, más conocida por uno de sus seudónimos como Hilda Mundi, literata reconocida al presente gracias a investigaciones y estudios sobre su obra desarrollados en los últimos años por la crítica como una de las escritoras bolivianas más representativas del siglo XX. Y sin más preámbulos, les dejamos para que disfruten este viaje con los fragmentos de Hilda Mundi o Ana Macina o Laura Villanueva Rocabado, documental guionizado y producido por Naira Antesana Costa bajo el seguimiento del Centro de Literatura Boliviana. Gracias por mantenernos en su agenda. Las retinas que asomen a estas líneas no esperan encontrar bellezas de estilo, rigideces de historia o frases de filosofía honda y meditativa. Difícil, tan solo es la cosecha de un espíritu sensible que se bebió los pasajes de una guerra como un helado cualquiera. No puedo ofrecer ni el detalle de las negociaciones pacifistas, porque cuando tuve la ocurrencia de tomar un periódico, fue para ejercitar pajaritas de papel. Me irritó siempre la etiqueta, la parada de la política internacional. Y ni siquiera me es agradable citarla. Con todo esto, adelante. Hilda Mundi es una escritora que ha sido rescatada recientemente, después del año 2000 o 2002. Hay que reconocer a Virginia Illón como tal vez la más ferviente propagandista de la obra de Hilda Mundi, y posteriormente el equipo de Blanca Vitúster y la María Paz Soldán, quienes reclamaron en el olvidadero de la crítica la atención hacia algunos escritores, entre ellos Hilda Mundi. Sin embargo, yo desmentiría un poco el mito de que no fue atendida en su época. Sí lo fue.
Hace poco en una tesis descubrimos varias críticas que salieron oportunamente cuando salió el libro. No eran críticas del todo entusiastas, pero no eran tampoco negativas. Así que sí tuvo recepción en su momento, pero no tal vez la que hoy quisiéramos, ¿no? No se le dio la relevancia que hoy sí le damos en una mirada retrospectiva. Eso de descubrir tiene dos facetas. La primera es que yo era muy amiga de su hija, de la Silvia Mercedes Ávila, poeta. Y yo era bibliotecaria en el CIDEM cuando ella empezó a publicar cosas de fondo. Pues digamos que el feminismo rescata siempre a las mujeres que hayan estado perdidas. Esa es una edición que tiene el prólogo de la Lupe Cajías. Pero, y digamos como una mujer que ha escrito y luego se la ha ninguneado, pues está bien. Pero en el caso de la literatura, como en cualquier otra arte, habría que demostrar que era buena en la literatura, no solamente que había escrito. Y eso no estaba hecho. Después salió Cosas de Fondo y otra vez la olvidaron. Pero paralelamente yo estaba estudiando literatura aquí en esta carrera y me llamaba totalmente la atención que nunca estudiábamos a las mujeres. O sea, en los años de estudio nunca estudiamos a una sola mujer escritora. Si acaso estudiamos, me acuerdo, a Julia Kristeva, porque estaba pues de moda toda la semiología y todo eso, y digamos, no puedes no estudiarla. Pero autoras no había, no existían, este mundo maravilloso de la literatura había sido hecho todo de varón. Y me molesté. Y decidí como unos 5 años no leer más varones porque tenía la impresión de que me había perdido una cantidad, del mundo me había ocultado, o yo tonta me dejé ocultar. ¿Y dónde encontraba esos libros? O sea, si la institucionalidad dedicada a la difusión de la literatura no las... ¿Dónde? Y empecé a recorrer cuánta librería había y en verdad descubrí pues un mundo maravilloso, otro mundo, hermosísimo, ¿no? Y lo que dijera ahí Nombre de Mujer yo lo compraba y lo leía. Y entre esos encontré a la Hilda Mundi, junto con la María Virginia Estensoro. Y paralelamente, como seguía aquí estudiando, ¿qué es lo que decían aquí los profesores que son críticos literarios? Decían, es impresionante cómo, por ejemplo, Jonás y la ballena rosada, que por ese tiempo había salido y fue hecha película, se reconocía como la primera obra de literatura en Bolivia que tenía algo de humor. Porque se decía que la literatura boliviana, por hablar de los indios y de los mineros y de la pobreza y de no sé qué, siempre era triste, o sea, no había humor. Y esta de Banucci era la primera. Y yo decía, no se vale, estoy leyendo aquí humor del mejor, ironía. O sea, una cosa es que no conozcan, pero otra cosa es que de ahí generalicen, encima para hacerle quedar mal a la literatura boliviana. Pero evidentemente, como decía el Eduardo Mitre, una de las obras de la María Virginia Estensoro era enigmática, y con ese término yo dije, pero también pirotecnia es enigmático. Mi mamá iba coleccionando todo lo que ella escribía y salía en el periódico, ella hacía unos recortes y guardaba. Y ella decía, esto hay que publicar, y le decía, pero la Hilda, claro, se dio cuenta de que había que publicar, hizo una selección, porque el único libro que realmente ella hizo fue Pirotecnia, que es una selección que ella hace, pero ya nos hemos dado cuenta de que además de Pirotecnia, en ese mismo momento de Pirotecnia había muchísimo más que ella no lo tomó, ¿no? Y entonces cuando ya Silvia Mercedes, que es la hija, fue mayor y grande, y cuando ya había fallecido la Hilda, entonces mi esposa veía esos trabajos y le decía a mi mamá, pero esto hay que publicar, ¿por qué está aquí? Y entonces le dijo a Silvia Mercedes que hay que publicar, y Silvia Mercedes dijo, esto lo voy a llevar a Cuba, a la Casa de las Américas, y probablemente ahí va a tener un eco y demás. Entonces se llevó todo ese material y estaba viajando a Cuba,
y vino a despedirse aquí a esta casa y dejó el auto en la puerta. Estaba con Guido Orías, que era su esposo. Vinieron, comimos unas salteñas porque se estaba yendo a Cuba. Además por un problema de salud. Cuando bajamos le habían robado la maleta. Y en la maleta estaba toda la obra de la Hilda. Laura Villanueva Rocabado nace en 1912, en agosto, el 29 de agosto, y muere en enero, el 28 de enero de 1982. Y son 70 años de la vida de una escritora, creo que fundamental en la literatura boliviana, latinoamericana, en la tradición de lengua española, ¿no? Hilda Mundi en su época fue conocida como periodista y desde muy pequeña, desde que tenía 20 años, ella empieza a escribir en varios periódicos de Oruro. Ella nace en Oruro, hija de un arquitecto muy importante y muy vinculado, que es Emilio Villanueva, y obviamente su madre, Dominga Rocabado, ¿no? Una mujer también en su momento muy controversial y muy fuerte, muy contestataria. Ella tuvo 4 hijos con 3 matrimonios distintos, cosa que era en Oruro me parece algo también impactante, ¿no? De esos 4 hijos, 2 son mujeres con Emilio Villanueva, una de ellas Laura Villanueva Rocabado y Julieta Villanueva Rocabado. Y tenían además 2 hermanos solo de madre, que era Alberto Méndez y Carlos Garrón. Y en el momento en que ya se hacen hombres, los 2 mayores, y que se constituyen de alguna manera en la esperanza económica de la familia, tienen que salir a la guerra. Y además el tío, y no es solamente eso, sino que todo el medio social, los amigos de sus hermanos y demás, todos son convocados, toda una generación que es convocada a tomar las armas. Y entonces es un drama social, no es solo de la familia. La partida del primer contingente cochabambino fue la primera realidad cruda, la primera inquietud voltigiante y vivida. Mi psicología deseó siempre rasguñones que la hiciesen vibrar. La ocasión me ofreció en proporción desmedida a mi capacidad de consumo. Abrazos últimos, lágrimas, mujeres deshechas, hombres, exhombres, extrayendo de la debilidad misma un poco de fuerza para el adiós. Forastera, extraña, contemplé el cuadro remontándolo a mi tierra, y un dolor requemante me abrumó el corazón. A mí siempre me ha tentado pensar, dado que yo creo que la Guerra del Chaco es una herida sin cerrar en nuestro imaginario, quizás porque todos todavía hemos tenido un abuelo que ha ido, ha peleado, etcétera, y nos es una herida fresca, que claro, uno tendría realmente muchas ganas de preguntarle a los combatientes y a las esposas y a la gente que vivió la guerra desde aquí, no desde el frente, ¿cómo leyeron a Hilda Mundi, no? ¿Qué mirada de la guerra les posibilitó el humor en un contexto en el que dirían cómo te vas a burlar sobre la gran guerra nacional, ¿no? Donde se estaban jugando tantas cosas? Hay otro poeta como Hugo Viaña y otro poeta como Raúl Otero Reiche que escribieron poemas durante la guerra y son más bien de una solemnidad, una pena, una tragedia. En lo que sí coinciden los 3 es en mirar claramente que era una guerra por demás absurda, ¿no? Y que no iba a salir ni mucho menos bien parada Bolivia de ese enfrentamiento. Pero eso, esa categoría de absurdo en estos otros poetas, como es una poesía seria o en serio,
claro, nos afecta y nos conmueve y nos reafirma la idea terrorífica de nuestro destino de perdedores históricos en nuestras batallas. En cambio, cuando uno lee a Mundi, claro, parece que hasta puedes transitar ese horror de mejor manera. Entonces, esto que ella propone de entender el humor como la única manera de lucidez posible en el mundo moderno, y además como la única manera en la que un sujeto puede todavía mirar las cosas y entenderlas, me parece muy asertivo. Mientras los pilas, conjuntos y fraternos uníanse para aniquilarnos, la escena inconcebible de nuestra poca concordia se especificó cuando un militar de alta jerarquía llevaba a otro militar de idéntica jerarquía, amordazado e indefenso, en la víspera de la renuncia de Salamanca. Ahí también nació la inconstitucionalidad de nuestro gobierno actual, los políticos, los canallas políticos, a quienes sentaremos responsabilidades en la etapa fárrago de nuestra historia. Mundi pasó el momento, me parece, más intenso de su producción literaria y de su activismo político-cultural en la ciudad de Oruro. Entonces, para mí hay dos periodos o dos trazos, quizás, porque me gusta pensar la escritura de Hilda Mundi como una aventura también, como un trazado, que están delimitados también geográficamente, ¿no? El primero es este que estoy comentando ahora, que es de la primera etapa de Hilda Mundi, digamos, la joven Hilda Mundi, que empieza a escribir en 1932 y hasta 1936. 4 años de escritura, 4 años que después de haber trabajado en la recuperación de su producción periodística y literaria, nos damos cuenta que fueron muy prolíficos, que mucha producción, ¿no? En 4 años. Y después la segunda etapa, el segundo trazado, la segunda fase, como quiera llamarse, fue en la ciudad de La Paz, ¿no? La Hilda vino a vivir el año 37 precisamente a esta casa, porque al parecer ya en Oruro no podía estar, porque parece que sus escritos eran demasiado incendiarios. Entonces parece que el papá, don Emilio Villanueva, mi abuelo, hizo alguna gestión para que ella pudiera estar más protegida aquí en La Paz. Debido a problemas políticos, problemas de, obviamente, su participación periodística tan incisiva en la ciudad de Oruro, a raíz de la Guerra del Chaco también, y debido a instrucciones del presidente de turno, que era Tejada Sorzano, que amenaza a Hilda Mundi con, obviamente, llevarla al oriente boliviano para que muera ahí, ¿no? Entonces, este cambio, este exilio, este desplazamiento, este movimiento en la vida de Hilda Mundi fue fundamental, porque a raíz de esto es que Hilda Mundi llega a La Paz con un deseo, un convencimiento fuerte y rotundo de publicar un libro. Ofrezco este atentado a la lógica. No tiene ni filiación en el campo bibliográfico, porque prescinde de la verosimilitud y linda con el absurdo. Alguien me dijo, su libro será un fracaso que hará reír, y hallé júbilo en la predestinación al imaginar 3 docenas de lectores riendo de las páginas de mi fracaso. No deseo que me castiguen con comentarios. Estos pequeños opúsculos, dispersos, rápidos, policoloros, representan nada, propiedad fatua de la pirotecnia.
Nada más alejado, me parece, desde el título de pensar que pirotecnia es solamente un fuego artificial, ¿no? Que es algo que inmediatamente nos remite quizá el título, ¿no? Por el contrario, a mí me parece que es algo mucho más potente, vinculado justamente con ese lugar, ¿no? que ocupa Hilda Mundi de ser muy incómoda, ¿no? Y cuestionar todo lo que está aconteciendo en una época, ¿sí? En Bolivia en general, en los lugares donde ella se mueve, ¿no? La Paz, Oruro. Entonces allí hay todo un tránsito interesante que tiene que ver con esos temas que ya he mencionado, ¿no? O sea, la mujer, la guerra, se sitúa muy interesantemente dentro de lo que es el oficio de la escritura, por ejemplo. Hay toda una reflexión sobre el periodismo, pero sobre esta modernidad naciente, ¿no? También hay una sensibilidad muy interesante, ¿no? Sobre lo que ella ve. ¿Acaso no habéis visto al crepúsculo aguardillado, azoteizado y pequeño que ensombra la ciudad? En reverso, ¿qué concepto infinito se empalma en el ocaso campesino? Mundo enorme, distendido, aplanado en la llanura extensa, decoración rocosa de montañas, amplitud ilimitada de paisaje objetivo, donde las sombras pajes de la ocultación del sol caen libres, soberbias, imponentes. Las primeras décadas del 20, todavía yo creo que hasta el año 30, Bolivia vive esa llegada de la modernidad con la misma fascinación que en otros lugares. Fascinación digo porque había mucho deseo de esa modernidad, pero mucho temor de lo que iba a traer y sobre todo de lo que iba a quitar. Yo creo que Hilda Mundi acusa el recibo de una modernidad que está entrando fuertemente a nuestras ciudades, desbaratando algunos arquetipos, algunos que a ella le parece maravilloso que estén desactivados de una vez, como el amor romántico, por ejemplo, y la familia muy tradicionalmente formulada, cosas que ella critica muy abiertamente, pero también la llegada de algunas conductas un poco avasallantes, digamos, del ser humano. A mí me parece sintomático que ella se detuviera en dos de esos cambios constantemente en su obra. Uno, el de la mujer, el modelo de madre, esposa, devota, a la que hay que hablarle con dulzura y en lo posible sobre amores. Para ella ya solo puede ser objeto de una enorme ironía, ¿no? Al mismo tiempo ella devela cómo detrás de ese modelo de señora bien portada, digamos, hay una efervescencia de lo animal, ¿no? Que revelaría que la domesticación no ha sido lograda del todo. Y por otro lado ya anuncia una mujer contemporánea, moderna, más independiente, habla de una mujer que puede ser boxeadora, chofer, ¿no? Le busca otros símbolos. Sin embargo, yo creo que en su poesía todavía está la pugna entre un modelo y el otro, porque el que es emergente todavía aquí no había acabado, ni mucho menos de consolidarse. Eso es muy reciente, yo creo, en verdad, nuestra cultura, si no está del todo resuelto, pero ya hay un atisbo fuerte de eso, ¿no? Y lo otro tiene que ver con una estética un poco entre romántica, por un lado, en los tópicos, sobre todo amorosos, y por otro lado, en un lenguaje modernista que también ya queda como obsoleto, ¿no? Ante la llegada de este lenguaje efervescente. Ante eso, ella hace un ejercicio metaficcional que me divierte mucho, cuando se pone a meditar no sobre las palabras y los sentidos, sino sobre los signos, ¿no? Entonces, ¿qué significa un paréntesis? El gozo que dan unos puntos suspensivos, ese tipo de cosa muy vanguardista, evidentemente, que saca el ojo y la angustia del sentido y la pone no solo en la forma, sino en los otros signos del lenguaje, que no necesariamente significan o que pueden ayudar a resignificar o a desmentir un significado que está en plano temático o semántico. Un dicho, yo creo que bastante probado, de que las vanguardias literarias se desarrollaron en todo el continente, excepto en Bolivia.
Y a mí me daba una vergüenza porque decía, pues lo experimental, todo eso, entonces qué barbaridad. O sea, por eso somos capos para salir a manifestarnos, pero incapaces de poder advertir lo propio de una obra de arte. Y entonces cuando salió cuando ya hice el estudio, yo dije, aquí está afinco en una mujer, en un libro, en un uno, que era pirotecnia. O sea, no es que pasó de largo. Sí, la ningunearon, entonces, pero aquí está, aquí tenemos vanguardia. Y a partir de eso han empezado a reformularse las vanguardias. Ahí en la reformulación de las vanguardias es muy claro el papel de el Rodolfo, el Omar, los que hacen la mariposa mundial, ¿no? Decir, bueno, si esto nos fue ocultado, digamos, por una forma tradicional de leer la literatura, ¿qué más está oculto? Y eso es lo que hacen ellos maravillosamente, ¿no? Toda la estética de pirotecnia es muy ultraísta, evidentemente. Si uno ha leído los ultraístas, casi que te leas los mismos tonos, las mismas desfachatez, los mismos recursos así que querían atentar contra ciertas formas. Esos son los rasgos de vanguardia, digamos, que hace que la gente rápidamente diga, ven, hubo vanguardia. Yo no diría que hubo vanguardia, diría que hubo una obra con gestos vanguardistas, digamos, porque Villamundi no escribió 5 obras más vanguardistas, o no hubieron 10 poetas más que se unieran a ese empeño vanguardista. Pero esa desfachatez, ese tono es lo que uno encuentra mucho con otros ultraístas en el continente. Amigo diablo, hay una honda vitalidad en tu bello nombre. Eres aquella contrapuesta esencia de las cosas. No imaginé tu nacimiento, no imaginé tu infancia, como no se imagina el primer rayo de luz en el cosmos. Te vi, sí, ya grande, horrendamente grande, como es el tamaño y la oscuridad de la sombra. ¿Cuernos? Sí, cuernos. El mundo te ha dado el soborno originalísimo de 2 cuernos, pero yo creo que ellos no son insensibles. Deben dolerte, sencillamente, ocultamente. Hoy que llego a hablarte, respiro la belleza que te nombra en una eufonía hiperbólica, ese algo oscuro que acusa tu nombre, porque sí, eres un mito resfriado. Quiero escribirte de un modo simple, y la simplicidad siempre me huye, aún más me rehuye, porque no es simple el alarido de las medias noches, no es simple el ruido de las fábricas, no es simple el ruido que crece en los trenes, como tampoco es simple el genio oscuro de la sangre. La sangre, amigo diablo, me da mucho miedo. En los toneles del transmundo subyace mucha sangre. Sí, casi el día es un destiladero de rojo liquidito. En el momento, Villamundi tenía cierta recepción, obviamente tenía participación en columnas periodísticas en varios periódicos, escribía en revistas, seguramente se la leía, pero no con la distancia crítica que da los años, ¿no? Entonces me parece que actualmente es mucho más posible porque ha habido un trabajo de investigación para reunir sus textos. Allí Rocío Zavala, Rodolfo Ortiz han hecho una labor impresionante de ir a las hemerotecas, de recuperar sus columnas, de hacer toda una especie de trama cronológica en la que nos han presentado una Villamundi muy diferente a la de pirotecnia solamente, que era lo que se conocía, pirotecnia y cosas de fondo. Lo que hace, por ejemplo, Rodolfo Ortiz en Bambolla Bambolla permite ver un panorama importantísimo de cómo fue la escritura de Villamundi. Entonces eso ya también permite hacer mejores aproximaciones críticas. Yo creo que en eso nadie lo ha dicho que yo sepa, pero hay un gesto medio baudeleriano también, ¿no? Esta cosa de Baudelaire, de mi querido lector, mi hermano, mi enemigo, esa relación amor-odio, algo de eso hay en Mundi también, ¿no? Me han dicho que esto va a ser motivo de burla de unos cuantos lectores y yo me he divertido imaginándolos reírse de estos poemitas, ¿no? Este tipo de cosas. Que más allá de ser un recurso de captar benevolencia, muy propio de las escritoras, por otra parte, en esa época, apela también a ese sinsentido de la escritura. ¿Será que hoy le podemos pedir trascendencia a la escritura? Entonces yo creo que ella está haciendo estas justamente fuegos artificiales, verbales,
porque creo que es la única forma en la que ella siente que puede responder a su mundo, y ese de verdad me parece un aporte central. Una chiquilla flebe y lindísima, cubierta con un largo camisín y un poco de luna. Poético, consumadamente poético. Como un brochazo crudo, del doncel envió un beso inconsutil, enredado en las yemas de los dedos, que la enamorada se encargó de recibir en la fragancia tentadora de su boca. Y pensar que este amor hecho poema terminó con un esposo neurasténico, una esposa con la curva de la maternidad cansada, una estufa y un gato. Hay temas que, digamos, las mujeres siempre han estado escribiendo, el tema del amor, el tema de la familia, la maternidad, que le valían un cohete a la Hilda Monti. Ella estaba en otra cosa, ¿no ve? O cuando escribía de eso lo hacía siempre desde la ironía. Su ironía hacia las novias es muy fina, es una de las más finas, ¿no? Entonces es un trabajo de interpelación al modo en que se construye el amor dentro de nuestra sociedad y como las mujeres caemos como chorlitos, ¿no ve? Pero la forma en que lo hace es tan delicada, tan fina, que solo pudo hacerlo a través de una ironía muy perspicaz. Entonces ella no hace alegatos ni cuestiones políticas, pero lo hace de una manera tan fina. Lo mismo en el caso de la guerra. O sea, su pacifismo no es contra la guerra, no sé qué, sino empieza a mostrar el absurdo de la guerra, y para eso solamente puede hacerlo a través del humor. Si me permites, me he marcado aquí una cita que me parece muy provocadora sobre ese tema. Se llama La Cátedra del Humorismo, ¿no? Entonces dice, el humorismo es la forma más elocuentemente humana de decir las verdades sin desfigurar los hechos, hasta el punto de sacarlos por una sarcástica parábola que va a rematar en una sonora carcajada absurda. Entonces me parece que entender que el humor para ella fue un marco lógico de pensamiento y también un refugio, diría yo, casi existencial para un sujeto que está siendo avasallado de tal manera que no sabe dónde más ponerse, ¿no? Y eso está muy fuertemente en su poesía. La ironía mira todo desde ahí, ¿no? Desde ese doblez de sentidos, desde la contradicción, desde la imposibilidad de saber ya qué lugar puede ocupar uno en el mundo si el mundo se está desbaratando de tal manera, de cuestionar las relaciones sociales, los modelos sociales, pero también los modelos literarios y las formas de crear. Entonces, a mí me parece que hay que darle una vuelta a esa lectura del humor en Mundi para no entenderlo como recurso, sino para entenderlo como posición de un escritor, una escritora que muy valientemente se posicionó ahí. Publiqué un artículo breve que se llama La invención de Hilda Mundi. Hice un pequeño rastreo y viendo algunas posibles conexiones y claro, uno se topa con que Hilda Mundi era una actriz. There's the telephone. That's him. Hello. Hello, you rotter. Oh, hello, Mother. Is that you? I'm so sorry. I thought it was Billy. No, he's out there. No, not getting drunk. He promised me he'll never drink again. All right, darling, don't worry. Good night. I'll phone you in the morning. God bless. Probablemente Hilda Mundi escuchaba esos programas también. Y le resonó el nombre Hilda Mundi o lo escuchó de alguna manera y se fascinó. Y no creo que haya sido solamente una asimilación sonora del nombre, ¿no? Es decir, que qué bonito suena Hilda Mundi, me lo apropio, sino hay todo lo que está por debajo. O sea, es una actriz, una comediante que se burla de la sociedad pacata inglesa, ¿no? Y lo hace con su esposo, es decir, ¿no? ¿Con quién más, no? Y con una conciencia además muy clara. Y además actriz de cine, ¿no? Entonces, esta conexión va a todo nivel, ¿no? En el tema de Laura Villanueva Rocabado con relación a su obra, ¿no? Lo literario creo que para Laura Villanueva no era algo muy así fundamental, ¿no? Siempre lo veía con mucho recelo y con mucha ironía. Incluso cuando leemos las reseñas que hace a obras literarias, ¿no? A la alta poesía y cosas así. Ella tenía en eso también
una mirada bien de vanguardia, bien dadaísta, bien descreída, ¿no? Entonces, pero el tema del mundo del cine es muy importante en este periodo, los años 30, ¿no? Determinante. Más de una decena de seudónimos han sido utilizados por Hilda Mundi, ¿no? Estas últimas intervenciones que se han dado en Bambola Bambola, ¿no? Rodolfo Ortiz, muestran, ¿no? Y extienden el campo de estos otros nombres que ella pudo haber usado en su obra periodística, ¿no? En los escritos que están y que continúan dispersos, ¿no? A pesar de los esfuerzos que se han hecho, ¿no? Por supuesto, por la valija perdida, por estos otros papeles que no los tenemos, y que todavía se siguen buscando. Yo creo, ¿no? Aunque también ya hay estudios respecto a esto, que tiene que ver justamente con esa suposición anárquica, con esta forma de escritura tan fragmentaria y que también se traduce en tema de identidad, ¿no? O sea, no se fija en un solo nombre, ¿no? Ni siquiera podemos pensar que Hilda Mundi puede ser el nombre que se haya preferido, ¿no? A lo largo del proceso de su escritura. Además hay una gran pregunta que no está contestada. O sea, estos textos de la Bambolla ayudan mucho, pero no totalmente. Y es que, ¿de dónde diablos ella era vanguardista? O sea, ¿qué circulaba aquí de vanguardia? ¿Por qué ella solamente hace este tipo de literatura y los otros están en quién sabe qué? Entonces, ahí hay muchas posibles hipótesis. Yo me acerco más a la que su padre, ¿no es cierto?, que ha sido el arquitecto de esta ciudad, o sea, de hecho, el monobloc de la UNS, el estadio y todo eso, o sea, muy vanguardista como urbanista, ¿no? Y él estaba haciendo sus estudios en París. Entonces, algunos de esos seudónimos vienen de París, ¿no? Entonces, es posible que él le haya traído las revistas y toda esa cosa de eso, ¿no? Estoy tras esos seudónimos, pero definitivamente son de esa época. Entonces, ha tenido que conseguir esos textos, pero no te olvides también que Oruro en los años 20, 30 era la ciudad cosmopolita, ¿no? Era donde sucedía todo. Entonces, también es posible que ahí circularan este tipo de textos o conociera algo al respecto, pero no hace lo que hace Pessoa, ¿no es cierto?, que es escribir con cada seudónimo una obra diferente. Pero sí es multiheterónima y esta es una cosa que hay que revisar. O sea, su ansia también de desaparecer, de fundirse en otras, de ser otras. Un día quiere ser geisha, la otra quiere ser prostituta, no sé qué. Es pues toda una performance esta doña. No se deja agarrar. Hay quienes se lo han achacado a la figura de su esposo, ¿no? Antonio Ávila Jiménez. Las paradojas de la historia es que hoy muy poca gente sepa quién es Antonio Ávila Jiménez. Es un poeta al que curiosamente yo leí mucho en una época, porque hace una poesía casi aséptica, muy pura,
y yo venía rastreando de dónde venían algunos poetas y llegué un poco a él, ¿no? Sáenz también tiene una serie de alusiones a Antonio Ávila Jiménez como un poeta evidentemente muy importante en una época que después va a pasar un poco en segundo plano. Yo la verdad es que de escritores y de enamorados me parece difícil hablar y mucho, creo que es el típico par que permite mucha fantasía, mucha novela. No sería capaz de atribuirles el silencio de ella a la figura de él, me parece, no tendría elementos con que justificar esa hipótesis. Creo también que las mujeres pueden decidir solas el silencio, creo que no sería ni el único caso ni el más excepcional, ¿no? Que quien ya ha dicho muy fuertemente lo que tenía que decir, siga adelante. Yo quisiera atreverme a hacer una analogía ahí un poco osada, pero hace unos años, poquitos, 1 o 2, una escritora mexicana releyó a Juan Rulfo. De Juan Rulfo se ha dicho lo mismo, cómo es que un genio como ese ha dejado 2 libros y luego nunca más, ¿no? Y entonces ella dice, es que todo el mundo lee a Rulfo como si fuera un escritor que ha escrito poca obra. Yo leo a Juan Rulfo, dice ella, como un artista que también escribió 2 libros. Y yo tengo la tentación de pensar el silencio de Mundi así, no como una escritora que escribió 2 libros y luego enmudeció, sino como una pensadora de su época que también escribió 2 libros y luego hizo seguramente otra cosa. Para la Blanca Viateuchter, el hecho de que se calle tenía que ver con relaciones, cosas relacionadas con el matrimonio y la maternidad. El Eduardo Mitre, que también la ha estudiado, ¿no es cierto?, considera lo mismo. Es decir, agarra las palabras de la Blanca Viateuchter y dice, sí, definitivamente, aquí en este país donde no se... Entonces, semejante esto la ha dejado de escribir. Y el Edmundo Pasoldán dice lo mismo. Es decir, empieza a hacerse un sentido común de que la capísima no pudo pelear contra eso y se calló y empezó a ser secretaria de su marido. Y esto la verdad es que me indigna porque precisamente en ese último opúsculo de pirotecnia está un poco lo que llamaríamos el arte poética de Hilda Mundi, cuando ella lo que reflexiona muy al estilo de Nietzsche, muy al estilo de los filósofos existencialistas, ¿no es cierto? Y dice, no, pues, o sea, que eso también hace Borda, ¿no? Es decir, no, o sea, ¿para qué hacemos obra, otro libro, otra escultura, que para una exposición, para un festival, ¿para qué? Y entonces ella ahí compara, ¿no es cierto?, en ese texto, al creador y después de denostar al creador que se copia o al creador que hace cosas más o menos, en realidad lo que hace es alabar al creador que destruye su propia obra y destruyendo su obra se destruye a sí mismo. Esto es lo que la hace anarquista también a la Hilda Mundi, porque la voluntad de desaparición y de extinción es parte central de la filosofía del anarquismo, ¿no es cierto? Mucho más en los ámbitos institucionales, o sea, la fama, qué cosa pues buscarías. Y esta era la claridad de la Hilda Mundi, del Arturo Bogo, que decía, no, al diablo, ya hemos escrito y ya fue, punto. Entonces, ¿qué había ahí? Había la voluntad de la desaparición y el silencio como una marca filosófica. Pero qué difícil es entender eso para la crítica literaria. O sea, no, eso posiblemente pueda ser una cosa para grandes filósofos, pero para la Hilda Mundi no. O sea, que alguien proponga el silencio como marca de la escritura, ¿sabes lo que es eso? También causa miedo, puesto que la misma Blanca también se dio cuenta y dijo, sí, pero esto manda a desaparecer todo. Y yo digo, exactamente eso es lo que quería la Hilda. La vida está llena de casualidades, ¿no? Es increíble. Yo tengo un compañero, Juan Perelman, anarquista, que siempre está escribiendo sus periódicos Combate, no sé si los conocen, pero de vez en cuando salen. Y el tío de él había sido muy amigo de mi tía. Habían sido de la misma edad, del 1912
al siglo del nacimiento de Hilda Mundi, encuentro estas cartas. Yo leo y digo, oye, pero este estilo no me es extraño. Cuando veo Lauri, qué casualidad, y eran cartas de la Guerra del Chaco, claro, el tío de Juan había estado justamente por Villamontes. Voy a leer una parte de una carta del 19 de agosto del 34, que la define muy bien, ¿no? Era una mujer fatal. Hay mucho fatalismo en todo lo que ella dice. Está contestando a la carta del amigo y le dice, en una capite me habla usted de mi vida, creyéndola buena y sugestivamente bella en su marco de modernismo. Le diré francamente que estoy desencantada de ella. Mis días tienen el fondo amargo, angustioso, que proviene de hondas reflexiones. Hace tiempo, cuando ustedes me conocieron, tenía un espíritu abierto al estudio, anhelaba salir de la mediocridad, del rebaño de las gentes. Aún en los ensayos de comedias que teníamos en casa, con la patota de ustedes, quería para mi vida el tablado de un escenario, en fin, 1000 ideas en embrión para que ser algo sea mi ruta luminaria. Pero ya ve, poco a poco el ambiente morboso y letal de nuestro medio me atrapó torpemente y la corriente impetuosa me llevó y yo me dejé llevar. Y aquí me tiene convertida en una chiquilla cualquiera que sueña con el cine, se muere por la retreta y hasta en la charla común de una frivolidad aplastante. Los libros relegados al olvido hasta el extremo de que prefiero consultar al espejo un nuevo tono de rouge antes de leer una página de un antiguo autor favorito. Y cuando estas nimiedades no llenen el pensamiento, recién la amargura de no haber podido ser lo que debería haber sido. Me pregunto sobre el amor. He tejido la trama de este sentimiento con tanta variación, merced a un poco de ingenio, que me he cansado de él. Me parece que algún día podrá saber mis ideas, cuando una manera de ser me animen a divagaciones largas y kilométricas. Espero una suya a responder, una que bata el récord por extensa. Con un saludo, su amiga invariable Laura. Un trozo de barro, informe, absurdo, indeciso. Resulta imposible definir el arte de un trozo de barro. Es el venero bruto, inmodelado, intransmitido a ningún espíritu, como una virginidad hipotética. Hay 3 artistas en torno a él. Pueden presionarlo, infligirle el castigo del pulgar y crear el arte en la forma perfecta y absoluta. Consumiendo todas las posibilidades de creación que gestan en el hombre, pueden forjar la filigrana de arte, que siendo mucho arte, limite en lo extraterreno. Sin embargo, el primero toma la masa informe y hace una bola, realiza una esfericidad, creyendo que la esfericidad representa la inteligencia y el arte. La forma esférica rueda. Rodar es atributo cuando hay declive que favorezca el movimiento de la esfera. El segundo tiene adentrada en el alma la forma sinuosa de la mujer. Quiere modelar el poema de la carne en barro y fecundizarla en belleza estilizando las curvas perfectas. El tercero, formidable, 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 modelo vivo del genio en el siglo, alza la mano en afán de condenación, en afán de fiebre destructora y destroza la perfección esferizada y la mujer reviviscente,
destroza, imponiéndose por la fiebre destructora, por la fiebre de caos que es una llamarada. Y el tercero, en la noche, en medio de la oscuridad, todo en medio de todo, oscuridad, estremece al barro en sus manos y hace que exista la inexistencia de un paisaje ideal y perfecto, bella pavesa de arte, iluminada al choque de su riqueza interior con el hallazgo del mundo. Y es que cuando en arte son tres y dos quieren hacerse dioses, el tercero, siendo genio, calla, porque callarse es hacer florecer el pensamiento en la ruta de la perfección.